Este domingo millones de ciudadanos salieron a las calles, a las urnas, a elegir al próximo gobernador y gobernadora de los estados de Coahuila y del Estado de México, respectivamente. En la contienda más reñida de la jornada electoral, Alejandra del Moral reconoció a Delfina Gómez como la nueva gobernadora del Estado de México, con lo que acabó con 94 años, casi un siglo de gobiernos priistas en esta entidad. Por su parte, Manolo Jiménez arrasó en Coahuila. Hay que decir que durante esta jornada electoral no se reportó ningún tipo de disturbio, aunque la Fiscalía de la República detuvo a varias personas y recibió más de 20 denuncias por presuntos delitos electorales. Le vamos a tener todos los detalles de lo que sucedió ayer en esta jornada electoral en el Estado de México y en Coahuila, que es la antesala, el preámbulo de lo que va a suceder en el 24. Por lo pronto, el INE y los institutos electorales de Coahuila y del Estado de México estuvieron a la altura, lo cual quizá demuestra que pues, no se necesita cambiarle nada ya al sistema electoral mexicano, que funciona y funciona bien. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México tomarán la decisión. Información, análisis, propuestas. Todo está en la Ruta 2023. Solo aquí, en Heraldo Media Group. Ya le decía, las elecciones gubernamentales en Coahuila y en el Estado de México se llevaron a cabo este domingo. El INE reportó que se instalaron más de 24,000 casillas entre ambos estados, lo que representa el 99.9% de todas las que se tenían planeadas instalar, es decir, se instalaron prácticamente todas. Según los reportes, 7.5 millones de ciudadanos de los 15 millones que estaban contemplados en las listas nominales salieron a las urnas a votar y a decidir el futuro de estas dos entidades del gobierno del Estado de México y de Coahuila. Primera mujer en gobernar este estado es un motivo para celebrar, pero ser la primera gobernadora de Morena en el Estado de México, eso sí es una gran noticia para nuestro pueblo. Esta es una victoria para las familias trabajadoras. Han sido 100 largos años de corrupción y abandono, pero los tiempos cambian y el pueblo se organizó y venció. Este pueblo consciente que no sabe rendirse hoy dio una lección de dignidad. Vencimos al abandono y a la corrupción. Me comprometí a ser respetuosa de la autoridad electoral y reconocer los resultados. El conteo rápido y los resultados preliminares no me favorecen. Y a ustedes, valientes, les digo que los valientes no siempre ganan las batallas, pero los valientes jamás dejamos de luchar. Y yo nunca voy a dejar de luchar por mis convicciones y por lo que más amo, que es el Estado de México. Muchísimas gracias. Pues fue así como Alejandra del Moral reconoció el triunfo de Delfina Gómez en la contienda electoral por el Estado de México. La candidata de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza le deseó lo mejor a su contrincante por el bien de los mexiquenses y aseguró que para ganar hay que saber perder. Así lo dijo ayer Alejandra del Moral. Pero ¿cómo van los conteos rápidos del PREP, del Instituto Nacional Electoral? Prácticamente ya están concluidos a esta hora. Hasta el momento hay un 98% de las actas computadas y con este porcentaje ya Delfina Gómez alcanza un 52.67% de los votos, mientras que Alejandra del Moral tiene el 44.31%, es decir, una diferencia de entre 8 o 9 puntos es como va a cerrar finalmente esta encuesta, no los veintitantos o 15 o 18 que le daban algunas encuestas. Tras los resultados preliminares, el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reconoció la labor y el empeño de Delfina Gómez, a quien le deseó el mayor de los éxitos como la nueva gobernadora del Estado.
Del Mazo también aplaudió la participación de los mexiquenses en estos comicios de este domingo. Y por su parte, las llamadas corcholatas presidenciales de Morena también externaron su apoyo a Delfina Gómez. La jefa de gobierno de la Ciudad de México fue la primera en felicitarla. Le siguió el canciller Marcelo Ebrard y luego el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como el senador Ricardo Monreal y Manuel Velasco. Manuel Velasco, por cierto, que se adelantó incluso al cierre de las urnas, al cierre de las casillas electorales. Antes de las 6 de la tarde ya estaba vaticinando el triunfo de Delfina Gómez. Todos ellos desearon el mayor éxito a la maestra Delfina Gómez y calificaron su victoria como un triunfo histórico para el Estado de México. Horas más tarde, Delfina Gómez festejó su triunfo frente al Palacio de Gobierno del Estado de México. Allí la virtual ganadora reiteró su compromiso por impulsar cada uno de los municipios del estado, así como velar por la seguridad y el bienestar de los mexiquenses. Así fue el momento. Llegó el momento Edwin, del mal gobierno, llegó el final. Estoy muy orgullosa de ustedes. Lo he dicho y lo sigo diciendo. Yo de verdad pido a la vida me permita demostrarle con hechos a todos ustedes que valió la pena esta muestra de confianza. La diferencia de este gran equipo que conformamos, esta gran alianza ciudadana por la seguridad, tiene una ventaja de doble dígito. Una ventaja de doble dígito que, bueno, ya se ve que se va a mantener esa tendencia y pues estamos muy contentos que gracias a las y los coahuilenses, este gran equipo con el que vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestra gente es el equipo ganador de esta contienda electoral. Así que muchas felicidades. Con estas palabras fue como Manolo Jiménez se proclamó ganador de la elección en Coahuila. Allí reafirmó su compromiso por trabajar en favor de las familias coahuilenses con el objetivo de llevar al Estado a una verdadera transformación. Por su parte, Armando Guadiana, el candidato de Morena al gobierno de Coahuila, reconoció el triunfo de Manolo Jiménez y rechazó su invitación para unirse a su equipo de trabajo, al asegurar que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Así lo dijo Armando Guadiana. Mientras tanto, Ricardo Mejía hizo lo propio, también reconoció el triunfo de Manolo Jiménez y pese a esto denunció diversas irregularidades en los comicios de Coahuila. Recordó que durante su campaña fue víctima de una guerra sucia, dijo, por parte de a un gobernador de esta entidad, Miguel Ángel Riquelme. Y más tarde, Lenín Pérez, candidato de la Unidad Democrática por Coahuila, también acusó que la contienda en la entidad fue inequitativa. Aseguró que los partidos grandes recibieron más y mejores recursos. No obstante, reconoció también el triunfo de Manolo Jiménez en las elecciones de este estado. Vamos a ver cómo están los conteos rápidos en Coahuila, también prácticamente ya con todas las actas computadas. Hasta el momento, Manolo Jiménez a la cabeza con un 56.88% de los votos, seguido por Armando Guadiana y Ricardo Mejía con el 21.47% y 13.37% respectivamente. Y al final, Lenín Pérez con el 5.87%. Y tras ser proclamado como virtual ganador, Manolo Jiménez festejó en el municipio de Saltillo, de donde es oriundo, junto con su familia, los dirigentes del partido, de la oposición, los simpatizantes. Al grito de sí se pudo, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD agradeció el apoyo de los coahuilenses, a quienes aseguró no defraudará y trabajará cada día, dijo, para mejorar su calidad de vida.
Y bueno, hay que recordar que en Coahuila también se eligieron a 16 diputados locales para un periodo de 3 años. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Electoral de Coahuila, los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD tendrían la mayoría representativa también en esta Cámara. Y hasta el momento, la Fiscalía General de la República cuenta con 23 denuncias por posibles delitos electorales en la jornada de este domingo. 19 de estas corresponden al Estado de México y las demás al Estado de Coahuila. Y justamente fue Rosa Isela Rodríguez quien encabezó las mesas de seguridad para atender las denuncias durante esta jornada electoral. Acompañada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, la secretaria de Seguridad reiteró su compromiso por dar seguimiento y castigar cualquier tipo de delito electoral durante los comicios del Estado de México y de Coahuila. Y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, durante la contienda electoral en el Estado de México y en Coahuila, se detuvieron al menos 16 personas, quienes aparentemente promovían el voto a favor de los diversos candidatos gubernamentales. Los señalados fueron puestos a disposición de las autoridades. De comprobarse las acusaciones, podrían tener sanciones económicas, además de pasar entre 6 meses a 3 años de prisión. Y tras el cierre de estos comicios, el mapa electoral en la República Mexicana pues tiene cambios y ahora Morena se encuentra a la cabeza al gobernar. Morena, que ya estaba obviamente a la cabeza con varios estados, ahí vea el color guinda de la ola morenista en las elecciones del 18 y luego en el 2021. Gobierna 21 estados, entre los que destacan Baja California Sur, Campeche, Chiapas, la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y el más reciente que se agrega a su lista, el Estado de México. Le sigue el Partido Acción Nacional con 5 estados, el caso de Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Y el PRI se queda solo con Durango y con el que recién pues ganó Manolo Jiménez y refrendó el PRI en el gobierno, es el caso de Coahuila. Mientras que Movimiento Ciudadano se queda con Nuevo León y Jalisco, y Encuentro Solidario y el Verde Ecologista con Morelos y San Luis Potosí, respectivamente. Morena lo consiguió, no de forma tan holgada como lo pintaron en su momento las encuestadoras contratadas, la mayoría por Morena, algunas oficialmente y algunas por detrás, por debajo, en lo oscurito, como se hacía en los viejos tiempos del PRI, y que le daban la ventaja en el Estado de México a Delfina Gómez, pues hasta por 20 puntos. Terminaron siendo 8 puntos, los 8 puntos que el Centro Nacional de Inteligencia, el ex CISEN o el otrora CISEN, le entregaba periódicamente a Palacio Nacional, al presidente López Obrador y al presidente de Morena, y finalmente fueron los 8 puntos que reveló la última encuesta del CNI, o las encuestas que encarga y que procesa este Centro Nacional de Inteligencia, que no sé qué también esté que el otrora CISEN procese encuestas electorales, pero bueno, esa sí estuvo cercana, certera, y le dio los 8 puntos de ventaja que traía en la última medición, la última que le entregaron al presidente y a Mario Delgado, 8 puntos arriba Delfina Gómez de Alejandra del Moral, y finalmente así terminó esta contienda, pero lo logró Morena, le arrebató el histórico bastión priista del Grupo Atlacomulco, que ha catapultado a muchos de sus oriundos a lo más alto de la política mexicana, al Congreso Federal, a la gubernatura, a ser gobernadores de este estado, y a la presidencia de la República. El más reciente, Enrique Peña Nieto, del Grupo Atlacomulco, ex gobernador del Estado de México, se convirtió en presidente, y hoy, después de casi un siglo de gobernar este estado, pues se va y lo sustituye un nuevo grupo político, quizá con sus mismos vicios o con algunos otros vicios como los tenía el Grupo Atlacomulco, y es el Grupo Texcoco que cofundó Higinio Martínez, hoy senador de Morena,
estuvo cerca acompañando a Delfina Gómez en esta campaña y en esta vía, esta ruta hacia el gobierno del Estado de México, pero que cambiará esa correlación de fuerzas del llamado Grupo Texcoco. Sin lugar a dudas, otra de las emanadas de este grupo político es la actual gobernadora virtual del Estado de México, Delfina Gómez, y también quien va a ser su secretario de gobierno y quien fue su operador durante la campaña, Horacio Duarte, también emanado de este grupo político. La correlación de fuerzas cambia porque Higinio Martínez, de ser el cofundador de este grupo, pues ahora queda, si bien le va, en un tercer lejano lugar como líder de este grupo. Sin duda alguna, Delfina Gómez se convierte en la lideresa de este grupo político, junto con Horacio Duarte, le decía quién va a ser su secretario de gobierno, y qué va a pasar después con Higinio Martínez y con otros morenistas de la región, sobre todo del oriente del estado, que conforman este grupo político. Pues ya lo veremos, tendrán los mismos vicios que el Grupo Atlacomulco, se perpetuarán en el poder por muchos años, como lo hizo el Grupo Atlacomulco. Eso está por verse, pero es interesante también este laboratorio del Estado de México con respecto a lo que va a suceder en el 2024, cómo queda el PRI, se va a disolver la alianza opositora, el PAN, PRI, PRD, qué va a pasar con Movimiento Ciudadano, va a jugar solo en el 24 o eventualmente puede sumarse una alianza si es que el PAN y el PRD deciden echar al PRI, porque ya ve que Movimiento Ciudadano dice que con el PRI ni a la esquina. ¿Qué va a pasar con Morena en la Ciudad de México? Porque Claudia Sheinbaum, dicen, fue una operadora de este triunfo también de Delfina Gómez en el Estado de México. Además, pues es un estado colindante en buena parte de su territorio con la Ciudad de México. Le ayuda, no le ayuda tanto a lo que va a suceder el 2024 con la elección en la capital del país. ¿Qué va a pasar con las corcholatas? ¿A quién le favorece que Delfina Gómez sea la nueva gobernadora del Estado de México? A Claudia Sheinbaum, porque es una mujer que fue la primera en gobernar esta entidad histórica para la política mexicana, la más grande en términos de población, en términos de votos, en términos de presupuesto federal. ¿Va a ayudarle esto a Claudia Sheinbaum, por ejemplo, que quiere ser la corcholata candidata de Morena en el 2024? En fin, muchas cosas mueve o digamos perfila este triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México, que ya iremos viendo en los próximos meses cómo se va decantando. Y finalmente, con lo que empezamos, el tema de las encuestas, que la mayoría quedaron en entredicho, sobre todo en el Estado de México. Ese método de encuesta le va a seguir funcionando bien a Morena, porque a través de la encuesta es como van a definir a su candidato o candidata en la elección de 2024. Y así los demás, así los de los 9 estados, así muchos de los diputados y senadores que se negocien para encabezar las candidaturas para el próximo año. En fin, cambia mucho, cambia algo el panorama, más bien dicho, de lo que va a suceder en el 2024, y pone en entredicho también el tema del proceso interno de Morena, que ya veremos pues cómo lo lleva Mario Delgado. Vamos a platicar en unos momentos al ratito con él, con el presidente de Morena, sobre esta elección. Pero bueno, el Morena lo consiguió y le arrebató el bastión histórico al PRI y se convierte en la gran fuerza política de México. ¿Para rato o no? Pues no lo sé, pero sí en los próximos años será la gran fuerza política de nuestro país, este movimiento que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vámonos a